Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Gabriela Hernández y como programa Oportunidades de Fundación Gloria de Cristo les damos la más cordial bienvenida. El programa Oportunidades es el programa más representativo de Fundación Gloria de Cristo enfocado en educación. Y así como preparamos a todos nuestros jóvenes con una currícula innovadora, queremos ser un referente para tener nuevos temas al público en general y poder estarnos actualizando en este mundo tan cambiante, ¿verdad? Pero no quiero decirles yo quiénes somos en oportunidad, sino que si quieren veamos un video y ya vamos a comenzar. Siempre mi sueño era ir a la universidad y tomar una carrera relacionada a las matemáticas. Entrar a la funda fue como un logro muy importante para mí. Mi sueño es desarrollar los emprendimientos del Salvador mediante soluciones sostenibles. Ser un trabajador de GBM El Salvador o Microsoft El Salvador. Mi sueño es poder romper los estigmas sociales mediante mi éxito personal en carreras STEM. Mi sueño es desarrollarme como un ingeniero industrial exitoso. Y mediante mi liderazgo lograr llevar más desarrollo a mi comunidad. Poder ser una influencia positiva para cada uno de los jóvenes salvadoreños. Poderle demostrar a la juventud de mi país que con esfuerzo, aunque no poseas las herramientas económicas, lo puedes lograr. Detrás de cada joven salvadoreño hay un sueño. Detrás de cada sueño, una historia. Oportunidades busca proveer herramientas para que cada joven pueda alcanzar sus metas a través del esfuerzo y de esta forma poder transformar su vida, la de su familia, su comunidad y así El Salvador. El programa Oportunidades durante 16 años ha acompañado a jóvenes desde el ingreso del estudiante hasta su primer empleo. Oportunidades ha creado una filosofía única que no solo se basa en conocimientos técnicos, sino que incluye habilidades blandas para su desarrollo personal. Se cuenta con una currícula innovadora en donde los ciudadanos Oportunidades reciben clases con temas en tendencia tecnológica y adaptadas al mundo actual, para el trabajo y para la vida. El programa cuenta con 3 fases. Complemento académico. Se acompaña al joven por 2 o 3 años con conocimientos técnicos, vocacionales y en valores que lo preparan para su carrera universitaria. Oportunidades combina conocimientos en inglés, programación, valores, orientación vocacional profesional, formación ciudadana y para el empleo. Educación superior. Se otorgan becas universitarias para licenciaturas o técnicos y se acompaña al joven con coaches educativos calificados para asegurar un rendimiento académico exitoso. Inserción laboral. Se imparte una certificación para la empleabilidad con una currícula adecuada a las necesidades del mercado laboral. Se prepara al joven en habilidades blandas y técnicas y se le acompaña hasta que consigue su primer empleo a través de la bolsa de trabajo. Actualmente existen 6 sedes, 2 de modalidad de tiempo completo en San Salvador y Santa Ana y, gracias a la Alianza para el Desarrollo Global con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, 4 sedes de modalidad sabatina en San Salvador, Santa Ana, Sonsonate y San Miguel. Oportunidades ha alcanzado su éxito gracias a su staff comprometido y capacitado que asumen un rol de mentores y un cuerpo directivo enfocado en invertir en una educación integral. Oportunidades a lo largo de 16 años ha impactado la vida de 3.987 jóvenes que hoy tienen la llave para un futuro exitoso. El promedio de los jóvenes Oportunidades es de 8.78 en las 21 universidades con las que se han generado alianzas. El 92% de los jóvenes consiguen su primer empleo durante su etapa final de universidad o al culminar su carrera. Y aunque todos estos números son importantes, el más importante es que el 80% de nuestros jóvenes están felices en su vida laboral. Seguiremos cambiando la realidad de muchos jóvenes, otorgándoles las herramientas para cambiar su futuro, el de sus comunidades y sus familias, para tener un mejor El Salvador. Yo me comprometo a traer mejores días para mi comunidad y mi país. Yo me comprometo a ser un ciudadano de oportunidades. Bueno, como ven, somos un programa que acompaña a jóvenes en su proceso educativo y también profesional. Estamos en proceso de selección ahorita, termina hasta el 26 de agosto. Cualquier consulta igual pueden ver en nuestra página web o en SQR.
Listo, no quiero quitarles más tiempo. Bienvenidos al webinar Innovando el Futuro, Descubre el Poder del Design Thinking. Tenemos a una experta que nos va a hablar del tema, es Marre Campo. Ella es Business Manager de Arveja Marketing, una agencia que nos está también apoyando como fundación. Tiene más de 10 años de experiencia en construcción de marcas, desarrollo de conceptos, estrategias y proyectos publicitarios, y ha trabajado con muchas empresas que le dan esa experiencia para poder estar aquí con nosotros. Como aliada del programa Oportunidades, tenemos el agrado de poder contar con todo su conocimiento para poder compartirlo este día. Es fundadora de la agencia de marketing digital Arveja, experta en design thinking, lo que vamos a ver ahora. Consultora y capacitadora, conferencista, es máster en marketing de innovación y design thinking, digital business management, etcétera, ¿verdad? Entonces tenemos a una aliada muy preparada y que está dispuesta a compartir con nosotros todo su conocimiento. Los dejo, comencemos. Gracias, Marre, bienvenida. Buenos días a todos. Pues muchas gracias, Gaby, por la presentación y por las palabras. Buenos días a todos. Antes de que empecemos, me gustaría hacerles una solicitud. Me gustaría, si fuera en lo posible, que compartan, quienes se sientan cómodos, su cámara. Para mí es sumamente importante hacer que este webinar sea lo más interactivo. Para mí es muy importante poder ver rostros, comprender, saber si les está gustando el contenido, si se sienten cómodos, si de repente por ahí pues veo algún rostro de alguna duda o de algo que les genera un poquito como de inquietud, entonces esto me da a mí muchas pautas de poder o hacer aclaraciones o detenerme un momento. Entonces vamos a empezar, les voy a compartir mi pantalla para que podamos empezar a ver la presentación. ¿Podemos verla todos? Sí, Mar. Sí, se mira. Gracias. Para mí es sumamente importante que puedan compartir su cámara. Veo sus cabecitas que dicen sí o dicen no. Todo esto a mí me da muchísimas pautas para saber cómo vamos avanzando a lo largo del webinar. Bueno, para empezar vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a hablar de cómo podemos innovar en el futuro gracias al poder del design thinking. Hoy en día, debido al empuje de las nuevas tecnologías y demandas de la sociedad, la innovación es una necesidad y desempeña un papel fundamental en nuestro sector, que es el sector educativo. Seamos honestos, aunque no formemos parte específicamente de un sector educativo, en nuestro mundo laboral tenemos que estar constantemente en capacitación, aprendiendo siempre. No podemos salir de la universidad o del bachillerato y asumir que absolutamente ya lo que sabemos lo es todo, ¿no? Como seres humanos estamos en constante aprendizaje. Y dentro del sector de la educación tenemos que considerar que cada establecimiento, independientemente de la edad de sus alumnos, se enfrenta a un gran desafío, que es preparar a estas nuevas generaciones para un mundo en constante cambio, pero no solo para que sean profesionales excelentes, sino también para lo más importante, que es convertir a los jóvenes en personas completas, felices y realizadas. Entonces, en nuestro entorno, principalmente que es el educativo, estamos en constante evolución y tenemos que ajustarnos a estos cambios globales. Ahora más que nunca tenemos que enfocarnos en encontrar muchísima innovación en nuestro día a día para mejorar esta calidad en la educación, promover un aprendizaje que realmente sea significativo y desarrollar habilidades necesarias para el siglo XXI. Lo vimos en nuestro webinar anterior sobre inteligencia artificial. Para quienes no lo vieron, pueden ingresar a nuestra página web y van a poder ver la grabación, en donde veíamos que cada vez empiezan a surgir nuevos empleos y están desapareciendo otros. Esto no es nada nuevo, ya viene pasando desde hace muchísimo tiempo y es parte de nuestra evolución como seres humanos. Pero la innovación en la educación no se va a tratar solo de implementar nuevas tecnologías y de repensar los métodos de enseñanza. También se trata de diseñar entornos de aprendizaje colaborativos, empáticos, que se adapten a las necesidades de nuestros estudiantes, profesores, las familias e incluso de la sociedad en la que vivimos. En este contexto, podemos hablar de que el fomento de la creatividad, el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la innovación educativa, todo esto nos ayuda a empoderar a los estudiantes, preparándolos para enfrentar desafíos en el futuro. Además de esto, la innovación en la educación también implica que colaboremos como profesionales entre nosotros mismos. ¿Esto en qué nos ayuda? A que de alguna forma intercambiamos mejores prácticas, buscamos soluciones conjuntas para mejorar de alguna forma los sistemas educativos a través de las experiencias colectivas. Entonces, luego de esta
breve introducción, vamos a platicar un poquito. Les traigo una pregunta que sale completamente de la caja y me gustaría que la respondan lo más honestos posible. Vamos a ver. Pregunta, para ustedes, ¿cómo es un unicornio? Y siéntanse libres de elegir cualquiera de las opciones con la que se sientan más cómodos. A ver, cedo unos minutos por aquí para que veamos cómo van las respuestas. Sorprendida. Bueno, para mí es un caballo que tiene como una protuberancia en la frente. Me parece. Vamos a hacer algo. Agradezco tu participación. Vamos a hacer algo para procurar el orden en caso se me vayan a cruzar y a querer participar. Si les parece, contestemos la encuesta y si desean activar su micrófono y participar, pueden levantar su manita para que les podamos ceder la palabra y no tengamos, digamos, una interacción en la que nos vayamos a cruzar muchos. ¿Les parece? A ver, respuestas. Ok, los unicornios no existen. Son la idea de un caballo con un cuerno en la frente. Vamos en 24%. Y luego es un ser mitológico y fantasioso lleno de magia que se alimenta de arco iris. Vamos por ahí en 75%, ¿ok? Va ganando la imaginación. Muy bien, muy bien. Buenísimo. Ok. ¿La cerramos, Aymar? Sí, si quieres la podemos cerrar, sí. Vamos en 76-24. Todavía superamos. Continuando con eso, ¿a qué nos referimos con la pregunta? A que de alguna forma los unicornios son resultado de nuestra construcción mental. ¿Qué quiere decir esto? Que todas nuestras ideas, así como las marcas, los productos, los conceptos, los servicios, todo lo que nos rodea, se van creando en nuestra mente según nosotros vamos teniendo experiencias con cada una de ellas. También según todo lo que nos rodea y está alrededor de nuestro entorno. Nuestra educación, nuestra cultura, nuestra ubicación geográfica, nuestro lenguaje, nuestros amigos. O sea, no está de más decir que por eso cuando dicen júntate con alguien que algo se te pega, porque todo tiene que ver con cómo luego nosotros, como individuos, tenemos una construcción mental única de referente a ciertas cosas. Para darles un poquito de noción del por qué la pregunta va a salirnos de la caja y hablamos de un unicornio. Los unicornios son parte de esta construcción mental como seres humanos y que ha ido evolucionando también con el tiempo, así como la educación. Es decir, 400 años antes de Cristo, a los unicornios en la China occidental se les consideraba seres que existían de alguna forma mística o mitológica y que eran signo de prosperidad y de positivismo, también de seguridad. Luego, en la época medieval, eran considerados seres que si eran vistos, o sea, habían avistamientos de ellos en diferentes zonas en las que vivían las personas, eran considerados seres muy poderosos que podían destruir hasta las peores bestias y que con su cuerno mágico podían purificar el agua para que los animales también pudieran beber y de alguna forma eran signo también de positivismo, de prosperidad, de avance y de evolución. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? A que como seres humanos estamos en una constante búsqueda de crecimiento, de evolución, de innovación y demás. Es parte de nuestra forma de ser como seres racionales que somos. Entonces, bajo esta dinámica, me gustaría que platicáramos de dos términos que son sumamente importantes en Design Thinking. El primero es la creatividad. La creatividad es prácticamente esta capacidad, habilidad que tenemos como seres humanos para inventar o crear cosas, que pueden ser desde objetos físicos, ideas, representaciones o incluso simples fantasías como los unicornios. Se trata de la posibilidad de que generemos cosas nuevas, nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevas asociaciones entre ellos, nuevas combinaciones y que de alguna forma esto nos va a generar soluciones a problemas. Y a esto es a lo que quiero que vayamos con la parte del enfoque del Design Thinking. ¿Cómo es que todos nosotros como seres humanos tenemos esta capacidad imaginativa de crear? Tal cual como lo dice el nombre, creatividad es de crear cosas nuevas. Y el siguiente término que tenemos que tener súper en mente durante este webinar es la innovación, que es este proceso por el cual tanto una persona, un producto, un servicio, se renueva y se actualiza. Vamos aplicando nuevos procesos, vamos aprovechando nuevas técnicas, vamos estableciendo ideas que de alguna forma pueden ser exitosas o errores de los que vamos a aprender, y todo esto con la finalidad de crear un nuevo valor. Entonces, si ya sabemos cómo funciona nuestra construcción mental, cómo es que nosotros como seres humanos y seres racionales podemos ser creativos también, no solo racionales, y podemos aplicar innovación porque tenemos todas las capacidades y habilidades posibles, ya podemos entonces hablar un poco de qué es el Design Thinking.
El design thinking, traducido del inglés al español, es tal cual como lo dice su nombre, el pensamiento de diseño, que inicialmente se le acuña o nace del concepto del tema de los diseñadores, que en su época eran arquitectos, diseñadores gráficos, diseñadores industriales, diseñadores de productos, inventores, científicos. Y a partir de todo esto, empieza a haber un tipo de pensamiento en el que siempre estamos en constante búsqueda de soluciones. Queríamos mejorar la comunicación, se inventó el teléfono. Queríamos poder hacer mensajes masivos, se inventa el radio. Queremos poder mostrar imágenes de forma masiva, inventamos la televisión. Queremos comunicarnos de formas mucho más prácticas y dinámicas, ahora tenemos dispositivos móviles de diferentes tipos. Tenemos internet, ¿no? Como seres humanos, hemos estado en constante pensamiento de diseño de qué podemos crear o fabricar para mejorarnos nuestras situaciones. Entonces, a través del design thinking, que ahora ya se conoce como un concepto y una metodología que cuenta con fases, un proceso y recomendaciones de aplicación, podemos hablar de que a través de esto facilitamos la solución de problemas. Podemos diseñar y desarrollar productos y servicios que apliquen sí o sí la innovación y la creatividad, que son los dos motores del design thinking. Pero siempre, uno de los detalles que también tenemos que tener en cuenta cuando hablemos de design thinking es que esto siempre es teniendo al ser humano como centro de atención. Es por eso que al design thinking también se le conoce como human-centered design o diseño centrado en lo humano, porque todo lo que nosotros hacemos de alguna forma es para mejorar nuestras circunstancias, para continuar desarrollándonos como seres humanos y para continuar evolucionando. El design thinking es entonces esta metodología que se centra en el usuario, vamos a llamarle usuario al grupo objetivo, a nuestros alumnos, a las personas hacia las que nos estemos enfocando, a nuestros clientes o consumidores. Y así como nos vamos a centrar en ellos, también nos vamos a orientar a la acción. Lo que quiero es encontrar soluciones para poder entonces ejecutarlas y poder mejorar alguna circunstancia. El objetivo es detectar problemas y encontrar una forma en nuestro marco de trabajo para solucionarlas y contrarrestar eso que consideramos que es una problemática. Cuando hablamos de design thinking, el design thinking tuvo un auge y una popularidad muy fuerte a finales de los 90s y a principios de los 2000s. Empezó siendo una metodología que decía que lo que teníamos que hacer era solucionar cosas o problemas de forma muy rápida, en muy poco tiempo. Teníamos que generar soluciones innovadoras casi en tiempo real o con tiempos muy reducidos. Entramos a la digitalización, que ahora es cada vez más acelerada, empezamos a experimentar con Internet, con los dispositivos móviles, con los celulares, con las pantallas touch, con las pantallas de colores. Ustedes, creo que muchos de acá vivimos el cambio desde un celular sin pantalla hasta los que ya tenían pantalla, y ahora que básicamente lo que tenemos de celular es una pantalla, ¿no? Entonces empezó a tener muchísima popularidad esta parte del design thinking a principios de los 2000, finales de los 90 más o menos, en el que estamos viviendo esta época en la que hay muchos emprendimientos, muchas startups, pero también como un concepto o una metodología que empieza a tener muchísimo auge en el sector educativo. Porque lo que nos dice es que podemos avanzar y testear rápidamente nuestras hipótesis y crearnos una cultura creativa e innovadora dentro de las empresas y dentro de nuestros salones o aulas de estudio. Entonces, para hablar un poquito de la historia del design thinking, el término design thinking se le acuña a un arquitecto llamado Richard de los años 1950 y 60 aproximadamente, que es cuando él empieza a tocar el término, mas no todavía se le conoce como una metodología. Como metodología la reconocemos en design thinking a partir del 2005-2008, cuando otro autor que se llama Tim Brown publica un papel o publica, digamos, un artículo en la Universidad de Stanford en la que él menciona design thinking, lo reconoce como metodología e incluso nos presenta las 5 fases que hasta la fecha reconocemos como parte del proceso de design thinking. Entonces, vamos a platicar un poquito sobre estos desafíos que nosotros nos encontramos en el sector educativo. Vamos a enfocarnos en el sector educativo a partir de este momento, pero consideren que el design thinking es una metodología que se adapta a cualquier sector, no solo a los emprendimientos, a las startups, a la fabricación de productos, no solo a la tecnología y no solo al sector educativo. A cualquier sector se puede enfocar el design thinking. Nos ayuda en todo sentido y vamos a ver por qué más adelante. Uno de nuestros principales desafíos es la adaptación al cambio tecnológico,
porque estamos viviendo una rápida evolución tecnológica. Ahora, a la fecha, podemos decir al día de hoy, que los cambios que nos provocó la pandemia también nos plantean la necesidad de integrar de manera efectiva nuevas herramientas en nuestros procesos educativos. Y vamos a procurar como profesores que contemos con las capacidades adecuadas para poder implementar estas nuevas herramientas y estos nuevos procesos educativos. Lo que hace el Design Thinking es que va a fomentar un enfoque centrado en el usuario, lo que implica comprender las necesidades y expectativas de los estudiantes y docentes en relación a la tecnología. Esto nos va a permitir a nosotros generar o diseñar soluciones tecnológicas más intuitivas y relevantes, y vamos a poder brindar una experiencia a nuestros alumnos, a nuestros consumidores o a nuestros usuarios mucho más excepcional. Otro de nuestros desafíos es el de la personalización del aprendizaje. Creo que aquí la mayoría de los que estamos conectados somos del sector educativo, no me dejarán mentir que este probablemente sea uno de nuestros mayores desafíos. Veo emojis por ahí, muchas gracias, Yara. Es que no podemos evaluar igual a un pez, a un elefante y a un mono por su capacidad de escalar árboles, pues asimismo no podemos evaluar de la misma forma las capacidades singulares de cada uno de nuestros alumnos. Todas las personas somos diferentes. Todas las personas tenemos una construcción mental diferente porque venimos de casas diferentes, de hogares diferentes, de padres diferentes, de centros educativos diferentes, de comunidades diferentes. Y de alguna forma, aunque podemos tener muchas similitudes, hay otras que van a ser diferentes entre todos. Y eso nos hace que seamos únicos, que aunque tengamos características que nos pueden homologar, somos únicos y somos distintos entre cada uno de nosotros. Tomando en cuenta esta línea, tenemos que diseñar enfoques educativos que nos brinden las mismas oportunidades como personas y como estudiantes. Tenemos que tomar en cuenta todas esas singularidades de los estudiantes y poder diseñar algo personalizado, pero que de alguna forma funcione, porque tampoco podemos irnos al extremo de enseñarle uno a uno a los alumnos. Mediante la aplicación del Design Thinking, lo que vamos a poder hacer es desarrollar enfoques educativos más personalizados que se adapten a las capacidades individuales de los estudiantes, aún en un salón de clases donde habremos varias personas. Lo que vamos a hacer es involucrar prácticamente el proceso de diseño y las dinámicas y programas en nuestros programas educativos para poder generar experiencias de aprendizaje que sean más significativas, tanto por su calidad como por la empatía que le vamos a inyectar a nuestros nuevos programas educativos. Otro de nuestros desafíos es la preparación para las habilidades del siglo XXI. Seamos honestos, todavía estamos a mediados del siglo XXI, pero la verdad es que los estudiantes tienen que prepararse para realizar trabajos que hoy no existen. Entonces, ¿cómo preparamos a estudiantes para trabajos que van a surgir en los próximos 10 o 20 años, cuando ellos estén full incursionados en el mundo laboral? Y nosotros apenas en estos momentos tenemos que empezar a prever hacia dónde va el camino y hacia dónde va nuestra evolución como seres humanos. Entonces, tenemos cada vez más que ponerle foco a habilidades blandas como el liderazgo, el trabajo en equipo y la resolución creativa a diferentes problemas que podamos estar encontrando. Entonces, a través del Design Thinking, nosotros vamos a poder promover la creatividad y el pensamiento crítico en los jóvenes. Vamos a poder fomentar la colaboración, la empatía y la resolución de problemas, tanto de forma individual como en equipo. Entonces, a través de esto, vamos a poder poner en práctica el método de innovación que lleva implícitas estas competencias clave que necesitamos que tengan los jóvenes a partir desde ya, ¿no? Luego, otro de nuestros desafíos, que son gigantescos, creo que no me dejarán mentir, ¿no? Es la inclusión y la equidad educativa. En Programa Oportunidades, esto es quizás uno de nuestros mayores desafíos, porque son demasiados los jóvenes que tienen la necesidad de estudiar, las ganas de estudiar, y que a través de nuestro programa podemos ofrecer muchísimas posibilidades para que logren y cumplan tanto sus metas académicas como sus sueños a futuro. Cuando hablamos de inclusión y equidad educativa, hablamos de que tenemos que poder brindar un acceso equitativo en una educación de calidad, siendo esto un desafío increíble en muchísimas partes del mundo, pero principalmente creo que en nuestros países. Lo que tenemos que hacer y nuestro desafío es poder garantizar la igualdad de oportunidades y la inclusión en todos los estudiantes de alguna forma que sea esencial. A través del Design Thinking, lo que vamos a ver es que podemos poner en énfasis comprender las necesidades de todos estos usuarios, enfocarnos
en cada una de sus necesidades, de sus frustraciones, de sus emociones, de sus circunstancias, y a través de esto tomar en cuenta lo que consideramos que son extremos. El design thinking lo que nos dice es que si enfocamos muchos de nuestros pensamientos o ideas para generar soluciones en entender a los que están en los extremos, esto de alguna forma nos va a ayudar a que contemplemos diseñar soluciones que nos ayuden a solucionar esto dentro de la mayor parte de la población, que si nos enfocáramos solo en grupos de nicho o en personas con ciertas necesidades especiales, tenemos que verlas de alguna forma a través de los extremos para poder abrazar a todo este grupo completo y generar soluciones educativas que sean inclusivas, que nos ayudarán a eliminar barreras y a facilitar el acceso equitativo en la educación. Y por último, otro, porque sé que tenemos muchísimos desafíos, pero vamos a hablar de 5 que son como los top, ¿no? Por último, tenemos también el desafío de la formación continua de docentes. Como docentes tenemos que estar en constante capacitación. No podemos asumir que lo sabemos todo. Y gracias a la educación y al poder tratar con los alumnos, también tenemos la facilidad de aprender mucho de ellos. Nosotros cuando estamos dando clases o estamos impartiendo capacitaciones o cursos, no solo estamos transmitiendo nuestro conocimiento, estamos en ese mismo proceso también absorbiendo conocimiento nuevo porque los mismos estudiantes también nos permiten aprender mucho de ello. Pero como profesionales tenemos que mantener nuestros conocimientos actualizados y tenemos que estar al ras de las últimas tendencias educativas. Tenemos que saber nuevas metodologías y manejar nuevas y mejores herramientas, tanto pedagógicas como de muchísimos sectores. Porque como profesores tenemos que saber de todo un poco, ¿no? Entonces, cuando aplicamos el Design Thinking a la creación de programas de formación continua para los estudiantes o para los equipos de docentes, lo que logramos también es aliarnos con otros establecimientos y mejorar nuestros programas, porque dentro del proceso del Design Thinking, que vamos a verlo ahorita en unos minutos, vamos a ver que una de las mejores prácticas que nos recomienda son las dinámicas colaborativas. La empatía, el trabajar en equipo, la parte colaborativa, aprender entre todos y proponer soluciones entre todos. Esto de alguna forma nos va a ayudar a generar muchas innovaciones o muchas soluciones innovadoras que generen un alto y gran impacto. Cerrando un poco entonces, contemplando de qué van nuestros desafíos en la industria de la educación, el Design Thinking es este método que se ha vuelto cada vez más relevante en nuestro sector educativo, pero porque tiene la capacidad de generarnos soluciones innovadoras a través del fomento de la empatía y la colaboración. Hagamos una recopilación, ¿no? Términos que estamos tocando muchísimo dentro de la metodología del Design Thinking: creatividad, innovación, colaboración, empatía, diseño, problemas y soluciones, ¿no? Para que vayamos en línea. Entonces, hablemos ahora sí de las 5 fases que conforman al Design Thinking. Vamos a verlas. Creo que a alguien se le activó el micrófono. Todo bien, todo bien. Vamos a verlas poco a poco. El Design Thinking es esta metodología que arranca a partir de que tengamos detectado un problema. Una vez tenemos identificado un problema, podemos empezar a trabajar a través de estas 5 fases. El primer proceso o el proceso del Design Thinking comienza con la intención de comprender a fondo las necesidades, deseos, frustraciones, emociones, gustos, disgustos y demás de los usuarios. En Design Thinking, por lo general, mencionamos al grupo objetivo como usuarios. Aquí podemos decir que son nuestros alumnos incluso. Entonces, todo nace de comprenderlos, de ponernos en sus zapatos, de entender cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus circunstancias, cuáles son incluso sus frustraciones, para en base a esto tener una base sólida para desarrollar futuras soluciones, pero estamos sabiendo que esto va a estar centrado en el ser humano, porque no lo hacemos pensando en cómo puedo producir más cosas, cómo puedo incentivar a los animales a esto, cómo puedo resolver el calentamiento global, pero si no nos enfocamos en que todo esto es hacia el ser humano como centro, entonces posiblemente nuestras soluciones a futuro no vayan a ser tan eficaces. Entonces, si pensamos de forma empática, este es nuestro primer paso para arrancar en el Design Thinking. Una vez que ya tenemos claro quiénes son nuestros usuarios, nuestro grupo objetivo, cuáles son sus cualidades, sus aspiraciones, frustraciones y demás, podemos pasar a la etapa de la definición. Aquí es donde vamos a identificar las áreas de oportunidad inexploradas y a partir del análisis de los aprendizajes obtenidos, después de haber analizado claramente a nuestros usuarios, vamos a poder saber si nuestras futuras propuestas de solución
van a estar bien fundamentadas y van a generar un valor real o no. Entonces, en la etapa de definición, identificamos estas áreas de oportunidad que no hemos explorado para empezar a enfocarnos en esto. Tenemos claro a nuestro grupo objetivo o a nuestros alumnos cuáles son las áreas de oportunidad en las que nos vamos a mover y ya podemos entonces pasar a la fase 3. La fase 3 es la fase de la ideación. Esta fase personalmente es de mis favoritas porque es la etapa en la que vamos a relacionarnos y vamos a juntarnos muchas veces en grupos, en equipos y demás, y vamos a fomentar el pensamiento creativo. ¿Qué significa esto? Que vamos a generar múltiples ideas. Es cuando hacemos ejercicios como brainstorming, actividades de creatividad, jugamos con legos, con post-its, con colores, hacemos videollamadas como estos, hacemos ejercicios como los webinars, y es en esta etapa en la que lo que nos interesa es generar la mayor cantidad posible de ideas de cómo proyectamos que podemos solucionar el problema que tenemos, enfocado en el grupo objetivo que ya definimos y en las áreas de oportunidad que ya sabemos que queremos enfocarnos. Entonces, en esta etapa de la ideación nos permite explorar diferentes enfoques y perspectivas para encontrar soluciones innovadoras, pero también disruptivas. Y en esta etapa es posiblemente en la que vayamos a pasar mucho tiempo, porque es cuando estamos lanzando muchas ideas al aire y no, aquí se valen ideas desde buenas hasta ideas malas. Les pido por favor a quienes se conectan que por favor me ayuden a apagar sus micrófonos. Gracias. Gracias. Siguiente punto, vamos a platicar entonces. Cuando ya tenemos definidas todas nuestras ideas, que podemos tener miles, tenemos que pasar a la parte de prototipar. Ya generamos miles de ideas, seleccionamos las top que son con las que nos queremos mover, las más posibles, las que nos generan muchas más y mejores soluciones. Y en base a esto, lo que hacemos es que pasamos a la fase del prototipado. Y muchas veces cuando hablamos de prototipos pueden imaginarse que solo se aplica a lo tecnológico, pero también se aplica a procesos, a servicios, también se aplica a métodos que sean intangibles, no solo algo que podemos fabricar con materiales físicos, también se puede aplicar de otras formas. Vamos a ver algunos ejercicios y herramientas más adelante, pero es para que tomemos en cuenta que esto no tiene solo que ver con lo que podemos palpar con nuestras manos. ¿Sí? Cuando hablamos de pasar a la etapa del prototipado, en Design Thinking hay una frase que a mí me gusta mucho, que es que dice que fomenta el probar rápido y barato, ¿no? De forma económica. Porque en la etapa del prototipado lo que hacemos es que diseñamos nuestros, tal cual como se dice, valga la redundancia, nuestros prototipos y hacemos diagramas, imágenes, prototipos físicos, prototipos en papel, ejemplos de cómo va a ser nuestro producto, nuestro servicio, definimos procesos y a partir de esto lo que hacemos es revisarlo sin tener que fabricarlo y lanzarlo al mercado o salir a las aulas a hacer la prueba oficial de lo que acabamos de diseñar, porque este prototipo nos va a servir para hacer pruebas. Cuando tenemos nuestro prototipo, que sea lo más posible y cercano a la solución o a la idea que ya habíamos definido en la fase anterior, es cuando entonces pasamos a nuestra última etapa, que es la del testeo o pruebas, como ustedes le quieran llamar. Es aquí donde nosotros vamos a implementar estas soluciones ideadas en la fase 3 y prototipadas en la fase 4 para lanzárselas a algún grupo, ya sea pequeño, mediano o grande, de personas que forman parte de nuestro grupo objetivo o de nuestros usuarios meta, y vamos a hacer pruebas para saber si están recibiendo bien o están recibiendo mal nuestra solución, si realmente va a ser efectivo o no, y podemos medir estas cosas previo, como les digo, a tener que lanzarlas al mercado, a cambiar mi fábrica por completo para ya mañana empezar a producir el nuevo producto que no estoy seguro si va a funcionar o no. Es en esta etapa en la que nos aseguramos y de una forma nos enfocamos en que nuestras posibilidades de éxito sean muchísimo más altas. Entonces, cuando obtenemos retroalimentación, podemos reafinar y mejorar continuamente nuestra solución y esto nos va a garantizar mejorar nuestro resultado al momento entonces de ahora sí implementar oficialmente estas soluciones. En resumen, podemos decir que el proceso del Design Thinking lo que hace es que nos permite abordar los desafíos de la innovación de manera efectiva y sistematizada. Nos permite tener un proceso en 5 fases, pero que no necesariamente es cuadrado. En Design Thinking todo se vale. Si de la etapa 5 tengo que volver a la etapa 2 para poder redefinir mis oportunidades de trabajo, lo puedo hacer. Si de la etapa de prototipo tengo que regresar a la etapa de empatizar
porque algo se me quedó fuera, lo podemos hacer. Podemos dar saltos y podemos tener un proceso iterativo en el que vamos avanzando, pero no necesariamente de una forma circular perfecta, sino que podemos avanzar como si fuera un resorte en el que damos 2 pasos y si es necesario, damos un paso de regreso hacia atrás. Continuando con esto, entonces les tengo otra pregunta. Vamos a activar la pregunta por aquí. A ver. Pregunta seria. Ahora con lo que hemos platicado del Design Thinking, ¿consideran que el Design Thinking puede ayudarles a resolver problemas en su sector? Sea el educativo o sea cualquier otro. ¡Wow! Buenas respuestas. Muy bien, muy bien. Listo, demos unos 15 segundos más, Gaby, y cerramos la encuesta, porque están on fire. Ok. Bien, muy bien. Muy poquitos, un 1% que dice que cree que solo funciona para la industria del diseño. Vamos ahora a contrarrestar un poquito esa sensación y vamos a ver si convencemos a este 1% de lo contrario. Buenísimo. Creo que hasta ahí la dejamos. Sí, me parece. Bueno, chicos, 89% dice sí, me parece que podríamos aprovecharlo. Pues déjenme decirles que en base a mi experiencia se puede aprovechar en cualquier sector. El tema es procurar implementarlo de la forma más adecuada y darle seguimiento. Quizás incluso no es tanto que tengamos que contratar una consultora o a un experto o demás, porque el design thinking es algo que tiene implícito la creatividad y la innovación, que es algo que como seres humanos ya traemos todos, ¿no? Entonces, lo podemos empezar a probar como profesores en nuestras aulas, como profesionales en nuestro sector laboral, podemos empezar a probarlo en nuestro círculo laboral en la empresa en la que trabajemos o demás, en nuestra empresa si somos propietarios, con nuestros compañeros de trabajo o de estudios si somos estudiantes, pero lo que sí es importante es que le demos seguimiento, que no nos frustremos si nos equivocamos, porque el design thinking también está pensado en que vamos a proponer soluciones que no siempre van a funcionar. Por eso tenemos la etapa del prototipado y la etapa del testeo. Y si no funcionan, no tenemos que frustrarnos. Tenemos que regresar al resto de etapas y volver a generar ideas, volver a redefinir, volver a analizar a nuestro consumidor o a nuestros usuarios, pero no frustrarnos, sino que enfocarnos en que si esta idea no funciona, va a haber otra que sí va a funcionar. Y como seres humanos, qué mejor motivación que saber que así es como hemos evolucionado desde el inicio de nuestros días, por personas que no se frustran y que siempre están tratando de mejorar y de encontrar la solución adecuada. Gracias al Design Thinking, lo que vamos a poder hacer dentro de nuestra industria educativa es que vamos a poder involucrar al grupo de estudiantes o profesores en un proceso iterativo y colaborativo. Vamos a trabajar en equipo. Vamos a quitarnos esta brecha de jerarquía en la que se cree que los profesores estamos acá porque tenemos cierta autoridad y los estudiantes están por debajo, cuando al contrario estamos al lado. Unos estamos junto a otros. Profesores aprendemos de estudiantes y estudiantes aprenden de profesores. Y vamos a poder trabajar juntos en generar estos procesos iterativos, que les digo que es funcionar como si fuera un resorte, y trabajar de forma colaborativa, viéndonos de forma empática como personas que tenemos similares cualidades y habilidades. También vamos a poder fomentar el pensamiento crítico y creativo. Vamos a hacer que nuestros estudiantes y nosotros como profesores nos sintamos cada vez más seguros de nosotros mismos, que sintamos la tranquilidad de que podemos proponer ideas, de que podemos hacer pruebas, podemos sumar de formas distintas a las que nos lo dicen, que hay métodos y procesos distintos y voy a poder tener este pensamiento crítico para salirme de la caja y poder ser más creativo. Incluso vamos a poder brindarles herramientas que les den muchísima autonomía para abordar desafíos complejos. De alguna forma, no solo los estamos ayudando a que se conviertan en profesionales, sino también en personas altamente capacitadas que pueden ser felices y que pueden desarrollarse en un ámbito tanto laboral como social. Me encanta que utilicen emojis. A través del Design Thinking y a través de la mejor comprensión de las necesidades de nuestros alumnos o de nuestros usuarios, lo que vamos a poder hacer también es desarrollar soluciones pedagógicas más efectivas.
vamos a mejorar la experiencia de aprendizaje de nuestro establecimiento y vamos a poder impactar en áreas como las siguientes. Vamos a poder mejorar nuestros programas educativos, tanto a nivel de establecimientos como nuestros programas de cada clase individual que tengamos que impartir. Vamos a poder mejorar en cuanto a espacios, así como lo vemos en la imagen, así como lo vieron en el video que tenemos de oportunidades y demás. Como establecimientos educativos estamos en una constante búsqueda de evolución, ¿no? Cuando vino toda la incursión de las computadoras y del internet, los establecimientos tuvieron que adaptarse a tener salones de computación. Cuando entró el auge de la pandemia, cuando entramos todos en crisis a nivel mundial, los establecimientos tuvimos que adaptarnos a la educación en línea. Entonces, a través del Design Thinking vamos a encontrar esas soluciones a estos problemas que vienen surgiendo y vamos a poder adaptarlos no solo a nuestros programas, sino a nuestros espacios y a nuestros procesos internos. Nuestros procesos cambiaron en época de pandemia y actualmente, al día de hoy, estamos tratando de retomar esta nueva normalidad que es compleja y extraña para todos, creo, ¿no? Y también lo que vamos a mejorar a través del Design Thinking y de esta comprensión de las necesidades de las personas y de nuestros alumnos es que vamos a mejorar las relaciones dentro de nuestra comunidad educativa. Vamos a tener un ambiente más colaborativo, más empático, vamos a ser más comprensivos y vamos a estar más felices por ende también. Entonces, cerrando un poco, ya para concluir un poco el tema del Design Thinking, aunque vamos a hablar todavía de algunas herramientas para aplicarlo, con la metodología del Design Thinking fomentamos la experimentación, el aprendizaje a través del error, que era parte importante de lo que les menciono, ¿no? Nos vamos a equivocar sí o sí. Tenemos que estar abiertos a la posibilidad de equivocarnos y levantarnos y volverlo a intentar. Vamos también a fomentar la iteración constante y esto nos va a permitir, tanto como profesores y alumnos, ganar la capacidad de adaptarnos rápidamente a los cambios que estamos viviendo cada vez más fuertes, a estos desafíos de los que ya platicamos y a que estemos en constante desarrollo de estrategias innovadoras que nos ayuden a avanzar siempre de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Es decir, vamos a ir siempre de forma positiva. Vamos a hacer una recopilación rápida. 5 fases del Design Thinking. Comprender a nuestros usuarios o a nuestros alumnos, en nuestro caso. Definir y establecer cuáles son esas áreas de oportunidad que tenemos, idear y empezar a proponer las ideas y posibles soluciones a esto, y jugando desde lo fantasioso hasta lo realista. No importa, hay una frase que me gusta mucho que dice que si lo tienes en tu mente, si lo puedes ver en tu mente, lo puedes traer a tus manos. Y es que es así. Entonces generamos ideas de cualquier forma, no importa qué tan fantasiosos. Los unicornios son fantasiosos y los podemos tener en nuestras manos a través de peluches, imágenes, figuras o demás, ¿no? De colores, los hacemos mágicos, les ponemos luces, todo lo que nosotros como seres humanos nos imaginemos, lo podemos traer a nuestras manos. Luego pasamos a la etapa de prototipar, que es hacer pruebas, empezar a ver que nos funcione, que tenga forma, que ya le demos más formita a nuestra figura de idea, y luego pasamos a la etapa de testear para saber si vale la pena, sí o no, implementarlo. En algunas fuentes de información van a encontrar que al Design Thinking ya se le está agregando su 6ª fase, que es la fase de implementación. Pasa que en la mayoría de usuarios o la mayoría de autores que manejan este concepto dicen la implementación ya debería quedar fuera porque es algo que sabemos que ya funciona y entonces ya debería formar parte no tanto de un pensamiento de diseño, sino más de un pensamiento de producción y de implementación. Pero en algunas fuentes puede que ustedes encuentren que son 6 fases y que la 6ª es implementación. Vamos a hablar entonces, para ir cerrando un poquito el webinar, yo no les quiero quitar tampoco todo el día, pero es que es muchísima información interesante y bonita para platicar, pero vamos a ver algunas técnicas de innovación. Es importante que sepamos que dentro del Design Thinking existen más de 200 técnicas, prácticas, actividades, herramientas, ejercicios de innovación. Es increíble la cantidad de ejercicios que se han generado, que hemos creado como seres humanos y que hemos confirmado que funcionan. Entonces las hemos empezado a adoptar como parte del Design Thinking. Todas estas herramientas, hay herramientas que nos ayudan para trabajar en 1, 2, 3, 4 o las 5 fases y hay algunas técnicas que funcionan a veces solo para una fase o para otra. Entre estas técnicas vamos a ver que son de muchísimos tipos, porque podemos tener técnicas de análisis, podemos desarrollar mapas, podemos utilizar post-its, como les decía, recortes, tijeras, cartulinas, marcadores, colores, plasticina, lo que ustedes quieran. Podemos hacer infografías, podemos simplemente sentarnos en grupos y hacer brainstormings,
¿Podemos solo salir a la calle o al campo a hacer observación y analizar a nuestros usuarios o consumidores? Como profesores, creo que aplicamos mucho la de observación, ¿no? Que es la de donde nos quedamos viendo un poco a nuestros alumnos cómo están trabajando en clase, ¿no? Aplicamos mucho esto. También vamos a tener herramientas de investigación, de recolección de datos, vamos a poder hacer diagramas y de verdad que son infinidad. Si les mencionara las más de 200 técnicas, creo que nunca podríamos terminar el webinar de hoy. Vamos entonces a cerrar con la última pregunta y vamos a ver algunos ejemplos de estas técnicas. Pregunto, ¿alguna vez han participado en alguna generación de ideas, como lluvia de ideas o brainstorming, como se les suele conocer? Puede ser desde en casa para pensar en qué podemos hacer para solucionar el diseño de nuestra sala o de alguna habitación, o si lo hemos hecho para solucionar alguna tarea en el colegio o en la universidad, o si lo hemos aplicado en el trabajo para solucionar algún problema que tengamos con algún cliente o con algún producto. Puede ser desde escala pequeña a lo he implementado yo solo o lo he implementado en grupo. A ver. Buenísimo. Ay. Me encantan sus respuestas. Muy bien, muy bien. Ok. Tenemos un porcentaje de presentes aquí que dice que nunca ha participado en una actividad como esta. Los invito a intentarlo hoy mismo o el fin de semana para que no se sientan tan presionados. Hoy mismo o el fin de semana. Siéntense con sus amigos, con su familia, con su pareja, con quien ustedes se sientan cómodos. Si están en un salón de clases, prueben a hacerlo hoy. Definan un problema que puede ser real, puede ser ficticio y puede ser un problema de pequeña escala como de gran escala. Vamos a hacer algunos ejemplos. Ahorita les voy a dar algunos ejemplos y aplíquenlos ustedes y vean cuántas ideas nacen. Hay un ejercicio que me gustaría contarles que hago muchas veces con mis alumnos de innovación y desarrollo, que es en el que les digo que vamos a hacer una tarea y un ejercicio en grupo. La tarea es que les doy un clip, un clip, los que sirven para agarrar hojas, ¿no? Un clip. Les doy un clip y les digo, tienen que pensar en 100 usos que le darían a un clip. Tienen una semana para determinar 100 usos que se le pueden dar a un clip. Y no tienen una idea de la cantidad de ideas que pueden idearse. Y les digo, apóyense de ayuda en casa, de sus amigos, pregúntenle a sus amigos virtuales que tienen, porque ahora es increíble la cantidad de amigos que tenemos en internet y que nunca hemos visto físicamente. Pregunten en foros, pero lleguen a la conclusión de como mínimo 100 usos que le pueden dar a un clip. Esa es una tarea que dejo de creatividad basada en este tipo de generación de ideas como lluvia de ideas o brainstorming. Y el ejercicio que solemos hacer en clase, que es muy similar, lo hacemos pero no lo hacemos con un clip, sino que es, vamos a definir por lo menos 100 sabores distintos que podríamos darles a algún snack o algunos nachos o algunas papitas fritas. 100 sabores distintos que le puedan dar. Entonces pregunto, pues en El Salvador no sé si les gustaría tener de repente unas Lay's o unas papalinas que sean sabor pupusa, por ejemplo, pero en Guatemala nunca falta el que dice que quiere el que sea sabor tamal, sabor pepián, sabor caquic, de todo puede surgir, ¿no? Porque hasta hemos tenido pues de sabor a pollo frito, entonces 100 sabores que se le puedan dar a diferentes nachos o snacks. Estos son ejemplos de cómo podemos aplicar estos ejercicios de creatividad sin necesidad de irnos a comprar algún tipo de software o de contratar a un consultor para poder aplicarlos en clase. Continuando entonces, les voy a presentar algunos ejemplos de cómo podemos aplicar este tipo de herramientas. Hay una herramienta que funciona, las vamos a ver por fases. Como les digo, son muchísimas, pero escogí mis favoritas. Voy a cerrar, que aquí se me atraviesa un poquito esto. Vamos a hablar de la técnica de innovación que por lo general funciona para la fase de empatía, que se llama los 5 para qué. El objetivo de este ejercicio o de esta técnica es que como usuarios reflexionemos positivamente en las razones de nuestras opiniones, necesidades, reacciones o demás. Lo que necesitamos hacer a través de esto es conocer a nuestro usuario. Entonces, pongo un ejemplo. Vamos a proponer la fabricación y la comercialización de unas papitas fritas con sabor diferente, con sabor a pupusa, vamos a decirlo para atravesarlo al Salvador. Y entonces ese es nuestro hecho o esta es nuestra solución o este es nuestro problema. Necesitamos generar un nuevo sabor de papitas porque nuestras ventas están muy niveladas y lo que queremos es poder incentivar que nos compren más.
Y entonces definimos que este es nuestro problema, nuestro hecho o nuestra posible solución, dependiendo de la etapa en la que estemos. Y lo que hacemos es que nos vamos a hacer un ejercicio tipo niños chiquitos, en el que estamos en una constante ¿y para qué? ¿Para qué vamos a ponerles un sabor nuevo? ¿Por qué no mejor metemos más papitas en la bolsa y menos aire? ¿No? Bueno, ¿y para qué vamos a proponer que sea sabor pupusas? ¿Y para qué vamos a hacer que los jóvenes compren más este tipo de producto? ¿Y para qué nos va a servir que nos compren más? ¿Para crecer, para desarrollar, solo para incrementar mis ventas, para innovar en el mercado, para competir contra mis competidores, para sobresalir? ¿Para qué? Entonces hacemos este juego de ¿para qué, para qué, para qué? Y si logramos más de 5 para qués, enhorabuena, porque estamos conociendo mejor nuestras necesidades, a nuestro usuario y también nuestros intereses del por qué queremos resolver este problema. Es por eso que este ejercicio, por lo general, está dentro de la etapa de la empatía. Lo que yo les sugiero y lo que les propongo es que tal cual como lo vemos en la imagen proyectada, es que lo pueden aplicar en un pizarrón, en un muro, en una cartulina, en el suelo si quieren, como ustedes se sientan cómodos, y que aprovechemos las herramientas como los post-its o incluso papeles rasgados de colores, como ustedes se sientan cómodos, y que hagan este tipo de esquema cuadricular en el que colocan una idea y se preguntan al menos 5 veces por cada idea el para qué, y el para qué, y el para qué, y el para qué. ¿Mm? Siguiente ejemplo de herramienta, la técnica del clustering o satura y agrupa en español. Esta por lo general la utilizamos en la etapa de definir. Hagamos de cuenta que en la etapa de empatizar llenamos muchos post-its con ideas y con las frases del para qué. Entonces acá el objetivo es agruparlas, definir cuáles son posiblemente las que tienen más peso o acreditarles diferentes tipos de indicadores para saber cuáles nos parece que tienen más valor, más posibilidades. En todo el proceso del design thinking importante, nuestro razonamiento humano es clave. Todas nuestras opiniones son válidas, no hay ideas buenas ni ideas malas. Entonces se agrupan de alguna forma y lo que hacemos es recopilar todo esto para ajustarnos y decir, ok, esta solución probablemente me guste, esta sería mi opción A, mi opción B, mi opción C, mi opción D. Si recuerdan, en la fase de definir es cuando nosotros contemplamos cuáles son esas oportunidades en las que podemos trabajar. Entonces aquí las terminamos de agrupar. Si en nuestra etapa de empatía llegamos, no sé, a 200 post-its, en este momento los podemos agrupar en 5, 10, 8 grupos, en los que sean que surjan, y a partir de esto creamos ciertos racimos, como lo dice la traducción del clustering, y lo que hacemos es empezar a tener focos de atención para terminar de definir nuestro camino por el que vamos a pasar. Esta es mi favorita de todas, se los prometo que es mi favorita de todas. Por lo general a mis alumnos les gusta mucho, así que profesores presentes, tomen esta idea y aplíquenla en lo que quieran. La técnica de innovación llamada los alter egos. Esta, por lo general, es uno de los ejemplos de generación de ideas, como lo vimos como son el brainstorming, como la idea de las papitas o del clip o demás, ¿no? En la idea de los alter egos, en esta técnica, lo que hacemos es que hacemos un ejercicio que es muy divertido. Hacemos pequeños grupos en el salón o diferentes grupos de personas. Esto lo podemos aplicar laboralmente sin problemas también. Y lo que hacemos es que les decimos, pensemos que nuestro grupo está liderado por un personaje famoso, que puede ser real o ficticio, pero que cumple con cierto estereotipo o que tiene características sobresalientes. Entonces, por ejemplo, digamos que estamos viviendo pues en esta globalización que el precio de la gasolina está cada vez más alto y que ya no sabemos qué hacer. ¿Qué haría Batman para solucionar el precio de la gasolina? Entonces nos hacemos las preguntas de qué harían ellos para solucionar. Otro ejemplo que hemos aplicado en clase. Tenemos el problema de nutrición en nuestro país, ¿no? Pero es que más que todo esto también pasa que a los niños no les gusta comerse las verduras. Entonces, si a los niños no les gusta comerse las verduras, ¿qué hago? Hay que le echen ketchup. Una idea quizás que ya está súper quemada también, porque por eso nació la ketchup. Pero, ¿qué pasa si hacemos este ejercicio de los alter egos y decimos, ¿qué haría Harry Potter para lograr que los niños se coman sus verduras? Entonces, por ejemplo, podemos pensar cosas súper fantasiosas. ¿Qué pasa si hacemos que Harry Potter haga un hechizo en el que los niños al comerse las verduras sienten sabor a dulces o sienten sabor a cosas que sí les gustan, pero que la verdura siga conteniendo sus nutrientes y todos sus valores nutricionales que queremos que el niño absorba? Entonces, podemos empezar a pensar en ideas que pueden ser súper salidas de la caja, en las que nos imaginamos cosas como estas y decir, ¿y qué pasa? O sea, eso es parte del por qué nació la ketchup, ¿no? La idea de poder opacar algún sabor que a los niños quizás no les guste tanto,
para que entonces se los coman, pero no le quita para nada los nutrientes al brócoli, por ejemplo. Entonces, el ejercicio de la técnica de los alter egos, top, pruébenla. Y aquí les puse de ejemplo, no siempre tiene que ser el superhéroe de la película. Pueden ser los villanos, como pueden ser personajes que son completamente, digamos, que no están ni en uno ni en otro extremo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si fueran los Minions? Porque aparte que son súper tiernos, pues es que eran delincuentes. ¿O qué pasa si fuera Mojojojo el que está ideando esto, ¿no? Pues Mojojojo de las chicas superpoderosas pensaría en fabricar una máquina que logre tal y tal situación, ¿no? Entonces empezamos a hacer este juego de lanzamiento de ideas. Luego, digamos que pasamos a la etapa de prototipado. Esta técnica de innovación que se llama Mago de Oz, también es una de mis top favoritas, puede funcionar tanto para la etapa de prototipado como para la etapa de testeo. Y en esta lo que hacemos es que puede ser a través de una cortina, puede ser que pongamos una cortina y ponemos una persona viendo de cada lado de la cortina para interactuar entre sí, como también puede ser a través de un cartón, o puede ser que incluso si no tenemos una cortina, un cartón, no importa nada, en aulas o en lugares de trabajo les propongo, se ponen dos personas de espaldas, juntan sus espaldas y hablan una con la otra. El ejercicio aquí, el objetivo es que una de las personas funcione como la solución, el proceso, el servicio o la máquina que estamos diseñando, que tenga comandos de voz, eso es la parte imaginativa, y que la otra persona sea el usuario. Entonces vamos haciendo un ejercicio en el que si ya definimos nuestra posible solución, ya ideamos, ya le dimos un poco de forma, en el prototipo empezamos a testear y empezamos a ver si funciona o no funciona, ya sea para afinar el prototipo o para testearlo de forma 100% completa. Entonces, por ejemplo, si esto fuera cuando estaban diseñando el iPod, por ejemplo, se ponía una persona que simulaba ser el iPod y una persona que simula ser el usuario. Y entonces el usuario le pregunta a la máquina o le dice, bueno, iPod, ahora quiero escuchar a mi artista favorito. Y entonces el iPod le podía contestar y decir, esa posibilidad no la tenemos. Y entonces decimos en el ejercicio, no la hemos contemplado. O dice, claro, con mucho gusto, tu artista favorito indicado en la aplicación es tal, estamos activando desde ya tu canción favorita. Entonces era algo que tal vez sí ya habíamos pensado. Entonces, con este ejercicio vamos afinando nuestro prototipo o testeando un prototipo que ya tengamos oficial. Y por último, les voy a presentar una técnica de testeo que también me gusta mucho. Esta se llama Start, Stop and Continue. Esta técnica tiene como objetivo obtener retroalimentación. Aquí si ya nos vamos a usuarios, atraemos uno, dos o muchísimos, o sea, dependerá del grupo con el que ustedes lo quieren testear. En salones de clases bastante práctico el sentido en el que lo hacemos con nuestros mismos alumnos, ¿no? Entonces, los agrupamos en diferentes secciones y les decimos, bueno, aquí está mi prototipo, esto es lo que queremos lograr lanzar o esto es lo que queremos, esta es nuestra idea de solución a nuestro problema y empezamos por la etapa de start o de comenzar. ¿Qué deberíamos comenzar a hacer para mejorar el proyecto? Nos hacemos preguntas luego de detener. ¿Qué cosas tenemos que dejar de hacer en pro del proyecto? Por ejemplo, cuando estamos diseñando una aplicación mobile, son tantas las posibilidades que pensamos que podemos incluirle en nuestra aplicación mobile o en nuestra página web, que quizás una de las formas en las que podemos avanzar es en la etapa de detener o de stop, en la que tenemos que dejar de pensar en las 1000 posibilidades y enfocarnos en nuestras top 3 opciones para nuestra aplicación, lanzarla al mercado, empezar a comercializarla o demás, o empezar a usarla, y ya luego, a lo mejor ya podemos empezar a pensar en qué otras cosas podemos hacer para mejorar el proyecto. Pero de momento vamos a estar en un círculo vicioso si ni siquiera terminamos de definir esto. Entonces tenemos que dejar de hacer esto en pro del proyecto. Se los doy como ejemplo. Y la última etapa, que es la de continuar, en la que vamos a hacer, tenemos que preguntarnos qué cosas estamos haciendo en este momento actualmente que han beneficiado al proyecto y qué deberíamos sí o sí mantener en él. Y a partir de estas 3 preguntas, nosotros entonces vamos ideando si nuestro proyecto o nuestra solución está funcionando o si tenemos que regresar a alguna de las 5 fases del Design Thinking. Así como estas, son muchísimas las herramientas. Los invito a que ingresen a una página que se llama Design Thinking España. Hay Design Thinking en español también. Son de las plataformas en donde más se habla de Design Thinking y donde como profesores o como seres humanos vamos a encontrar muchísimas herramientas como estas. Están con su explicación y en muchos casos hay muchísimos elementos gratuitos. Entonces, si ustedes quieren, tienen todas las posibilidades en internet para encontrar muchísimos ejercicios de este tipo.
Y ahora sí, cerramos el webinar. En definitiva, nuestro Design Thinking es una poderosa herramienta que va a ayudar a transformar nuestra práctica docente, va a impulsar la creatividad y a promover una educación centrada en las necesidades reales de nuestros alumnos o de la comunidad, que nos van a ayudar también a impulsar nuestra evolución en la sociedad, en nuestro país y en el mundo. Entonces, ahora sí, con esto concluimos nuestro webinar y vamos a dejar un espacio para preguntas y respuestas. Y veo que han escrito muchísimo en el chat. A ver, vamos a contestar unas 3 preguntas. A ver, Mike Hernández, tú levantaste tu mano, cuéntanos. Hola, bueno, yo soy Mike de UNASA, acá en Santa Ana. Es un placer estar acá y escuchar lo bueno que trae esta herramienta para poder abrirnos el espacio para soluciones más creativas, ¿verdad? En nuestras clases, en nuestros proyectos, etcétera. Mi pregunta es sencilla. Son 2 preguntas. Número 1, ¿vamos a tener acceso a este documento para reforzar nuestra lectura? Claro, o sea, ustedes van a tener acceso a la grabación del webinar que va a estar presente en la página de oportunidades, en YouTube y en las redes sociales. Así que sí, esta grabación les queda a todos. Y a quienes se hayan registrado a través del link de registro, también se les va a enviar por correo. Entonces, listo, van a tener acceso. Gracias. Y la segunda pregunta es, el Design Thinking no es algo nuevo, ¿verdad? O sea, el método, el nombre, sí, ¿verdad? Pero la actividad operativa ya lleva un par de años. Pero, ¿cómo yo puedo adaptar el Design Thinking no solamente en mi planificación, sino en mi cambio de actitud? Porque para hacer Design Thinking necesito romper estereotipos, romper techos de cristal, pero ¿cómo puedo comenzar a hacer eso? Porque es así. Si no comenzamos a tener soluciones creativas para problemas cotidianos, globales y regionales, no vamos a poder llegar a nada. Entonces, ¿cuál sería el primer paso para romper esa mentalidad, a veces hasta retrógrada, a la hora de comenzar a usar Design Thinking? Creo que no te voy a poder dar la solución de que ya la tenga en mis manos, pero sí te puedo dar una recomendación. Mi recomendación sería empezar a hacer labor de hormiga. Me imagino que eres profesor o que participas en algún área educativa y lo que se puede hacer es empezarlo a aplicar desde nuestras aulas a nuestros estudiantes como a nuestros compañeros de trabajo o incluso dentro de nuestra familia. Empezar a aplicarlo y quizás no desde un punto de vista que sea cuadrado o que de alguna forma sea estricto, ¿no? Quizás no... A lo que quiero llegar es que no lo hagas como, a ver familia, hoy vamos a hacer la etapa de empatizar, ¿no? O sea, quizás no de esa forma, sino aplicando pequeños ejercicios y cambios desde tu forma de pensar y decirles a alguien, encuentras a alguien que tiene una dificultad, puede ser un familiar, puede ser un amigo, un compañero de trabajo, un estudiante, y sentarte y empezar a aplicar con ellos parte de la metodología del Design Thinking, aunque no lo estés viendo desde un punto de vista del paso a paso de las 5 fases y demás, pero empiezas a aplicar ejercicios y técnicas que ayuden a esta persona a salir de ese momento en el que está encasillado y a que empiecen entonces, como tú bien dices, a romper este techo de cristal y estas barreras y poco a poco hacer esta labor de hormiga. Creo que lo primero que tenemos que hacer es romper ese paradigma para nosotros mismos y empezarlo a aplicar con las personas que nos rodean. Muchas gracias. Con mucho gusto. A ver, vamos con Alba, luego Andrea y luego cerramos con Jonathan. Cuéntanos, Alba. Sí, buenos días, no sé si me escuchan. Ahora sí, sí. Primeramente quizá, ¿verdad? Agradecer, no una pregunta, sino que agradecer porque es un bonito programa que muchas veces nosotros nos cerramos, no buscamos como las herramientas para salir de ello, pero a través de estas diferentes técnicas que usted nos ha estado mostrando este día podemos encontrar, ¿verdad?, las diferentes herramientas para poder crear algo nuevo, algo diferente, ya que en estos últimos tiempos vemos que es bien difícil. La vida no es tan fácil como para querer agregarlo, digamos, a un mundo laboral al que nosotros deseamos, pero a través de estas diferentes técnicas nosotros podemos ir comenzando paso a paso, porque no de un solo vamos a llegar, ¿verdad?, hasta donde queremos llegar, pero con ello podemos alcanzar lo que nosotros soñamos. Solamente gracias. Muchas gracias, Alba. Muchas gracias por tus palabras. Me encanta que te haya parecido interesante el contenido. Bueno, vamos con Andrea y cerramos con Jonathan. Cuéntanos, Andrea.
Buenos días. Yo solo quería comentarles que mi experiencia usando este método de Design Thinking, porque yo estoy estudiando diseño gráfico, entonces mi último proyecto era utilizar este método. Entonces, al principio pues sí dio un poquito de miedo porque no tenía nada idea de nada, ¿verdad? Pero es un proceso sí un poco largo porque tuvimos que hacer 50, 80 encuestas para poder ver qué es lo que necesitaban las personas, ¿verdad? Porque nosotros teníamos un prototipo para las personas que estaban estresados, depresivos. Entonces, utilizamos mi idea que era hacer una colchoneta que sea como un iglú, pero que tenga aire acondicionado y esté como adaptado para las personas para que puedan desestresarse, descansar, etcétera. Y pues sí fue un proceso un poco largo, pero animarlos a que pues no es un método que no se puede utilizar en la vida cotidiana, sino que es un método que nos podemos utilizar y es bastante divertido porque así también podemos conocer las necesidades de las otras personas y qué es lo que están pasando, etcétera, ¿verdad? Así que gracias por reforzar esto y es un gusto. Muchas gracias, Andrea. Pues pilas ahí con la carrera. Qué bonito el proyecto que estaban desarrollando y me encanta que pues ya lo hayas podido reforzar aquí con nosotros también y que te haya gustado el proceso. Buenísimo. Bueno, ahora sí, cerramos con Jonathan. Cuéntanos, Jonathan, ¿cómo estás? Bueno, tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Jonathan Portillo, pertenezco a la Universidad UGB y por supuesto soy alumno de oportunidades de la clase de 2022. Pequeña pregunta era sobre en qué momento nosotros podemos poder impartir el design thinking en nuestra vida, porque mayormente las personas dicen que podría ser cuando ya entramos al mundo laboral, pero en mi opinión sería desde que iniciamos nuestros primeros pasos en la escuela. Siento que ya sería un buen punto para empezar porque desde ahí ya empezamos a trabajar con muchos compañeros, entonces ya empieza la empatía, el trabajo en equipo y así. Pero no sé cuál sería su opinión con respecto a esto. El design thinking se aplica a cualquier sector, a cualquier tipo de etapa de vida, porque puede ser desde que eres chiquito, desde que ni siquiera has entrado al colegio, ya estás en el colegio, en bachillerato, en la universidad, además, o en el mundo laboral, pero realmente el design thinking tú lo puedes empezar a aplicar desde el momento en el que identificas un problema. Identificas un problema y entonces lo que tienes que hacer es empezar a pensar en el proceso para cómo voy a solucionarlo. Y te lo planteo quizás no desde un punto de vista tanto de tu etapa en la que estás ahorita a nivel académico, pero para que lo veas que se puede aplicar en todos los sectores. Digamos que una ama de casas lo puede aplicar. El problema que tiene es que compró unos muebles de sala que no caben en la sala. Ese es un problema. Desde ahí puede empezar a pensar, ok, ¿qué es lo que necesito? Pienso en el usuario. ¿Quiénes van a ingresar a mi casa? ¿Quiénes van a ser las personas que van a usar la sala? ¿Puedo dividir los muebles y llevarme un sofá a una habitación? ¿O voy a necesitar que varias personas entren, puedan pasar por la puerta, no bloquearles el paso, no hacer? Desde que tienes el problema, empiezas a pensar en la solución, siempre centrado en la persona y en cómo vas a poder pensar en ideas de posibles soluciones y hacer pruebas. Entonces, digamos que esta ama de casa, para cuando llega la etapa de su prototipado, es que acomoda los muebles como puede y luego pasa a su parte de testeo, que es que espera que sus hijos regresen del colegio y su esposo del trabajo para ver si no se topan con una esquina, si les parece bonito, si su reacción es buena o mala, y si te das cuenta en algo que puede ser tan sencillo como amueblar nuestra casa o como acomodar los muebles de nuestra casa, tú vas aplicando el proceso de design thinking. ¿Te logré responder a tu pregunta? Sí, muchas gracias. Buenísimo, Jonathan. Bueno, por ahí veo que Wendy levantó la mano y también tenía por aquí identificada tu pregunta que hiciste en el chat. No sé si vas a hacer la misma, pero cerremos contigo, ¿te parece? Todavía nos da tiempo de una última pregunta. Hola, muy buenos días. Yo soy Wendy Campos, soy de Universidad de Oriente, UNIVO. Lo mismo, preguntaría, ¿cómo podemos utilizarlo en el medio de las clases virtuales? O sea, porque la mayoría de clases virtuales se ponen aburridas, se tornan así como que a veces ni las oímos. Usted pidió la cámara encendida por el mismo motivo, porque muchas veces estamos oyéndola, pero haciendo otra cosa, no prestando atención a la clase. Entonces, pasa de que muchos dicen, mire, después de la clase, ¿qué dijo la licenciada? ¿Qué dijo el licenciado? Porque
no estamos prestando atención. Entonces, ¿cómo vamos a lograr utilizar esto de que la gente con esta clase de formas captar la atención? Porque esto es para captar la atención, saber cuál es el problema y poder entender, o sea, que es una herramienta de que se pone en ventas, pero encaminado al estudio. Entonces, no sé, ahí sí me puede responder. Y un gusto, es muy bonita esa ponencia. Muchas gracias, Wendy. Pues, Wendy, mi recomendación sería que primero empieces por ti. Tú como profesora, entonces trata de aplicar el proceso para ti. El problema que acabas de detectar tú es la falta de atención de los alumnos cuando estoy impartiendo clases en línea. Entonces, pensar desde esto y entonces partir de tu problema. Entonces, luego evalúa tu grupo. Y aquí te invito a que lo hagas a tu grupo individual, a tu grupo que tú ya tienes, a tus alumnos que ya conoces también, que aunque virtualmente es un poquito más complejo conocerlos, pero aún así te das cuenta de muchas nociones, ¿no? Quiénes sí ponen la cámara, quiénes no, quiénes participan, cuál es la calidad de las entregas. Desde ahí también ves mucha noción de si sí han puesto más atención o no, de si incluso han investigado adicionalmente o no. Y entonces tú los vas conociendo un poquito de forma académica, ¿no? Entonces, mi propuesta sería que tú apliques el proceso del Design Thinking para mejorar, digamos, la comunicación y la interacción de tus alumnos en clase. Entonces, tu problema es que no prestan mucha atención. Pasas a la etapa de empatía, de comprender a tu grupo per se. Tengo a alguien que sí tiene un déficit de atención muy fuerte, tengo a alguien que es muy inteligente que me podría ayudar como líder a jalar más al grupo, tengo a alguien que le gusta mucho, por ejemplo, que sé que le gusta la música, tengo a otros que les gusta el arte, tengo a otros que les gusta tal cosa, ¿no? Y entonces entiendes a tu alumnado y a partir de eso empiezas a definir cuáles podrían ser las áreas de oportunidad. Quizás lo que yo podría hacer es implementar más acciones creativas que tengan que ver con música y con arte, porque sé que estas dos cosas les gustan mucho. Entonces defines, pasas a la etapa 2 de definición, luego pasas a la etapa 3 de ideación, donde empiezas a pensar qué herramientas o qué juegos puedo hacer para incentivar la creatividad desde este punto de vista, sin salirnos del macro de lo que tiene que ver mi curso, ¿no? Y entonces empiezas a hacer esta lluvia de ideas quizás para ti. Yo te recomiendo que lo hables con otros profesores. Créanme que como gremio creo que todos estamos con las mismas problemáticas, ¿no? Entonces todos somos muy empáticos entre nosotros mismos y creo que esta colaboración que puede surgir a través de este proceso también te va a enriquecer a muchas ideas. Y luego pasas a la parte de pruebas. Das las clases y haces pruebas, ves cómo reaccionan tus alumnos, haces preguntas para saber si les gustaría realizar actividades, ves cómo están sus esfuerzos y sus recursos para ejecutarlas, y si te das cuenta, tú estás aplicando el Design Thinking para resolver tu problema y para poder aplicarlo también ahora en tus clases e incentivar esa creatividad e innovación entre tus alumnos. ¿Te parece? ¿Sí? Por ahí veo tu cabecita, entonces digo... Sí, pero no soy maestra todavía. Estoy estudiando. Pero ya vas a ver que sí se puede. Pero también júntate mucho, la colaboración entre nosotros como compañeros y del gremio, digamos, que somos profesores, eso también te puede ayudar mucho a enriquecer qué cosas les han funcionado, qué cosas no, en la etapa de ideación, de pensar en posibles soluciones, y así pues vas a ir descubriendo diferentes caminos y opciones de cómo puedes empezar a solucionar este problema. Muchísimas gracias. Pues con mucho gusto. Y bueno, Gaby, no sé si vamos a tener algunas palabras de cierre o damos por terminado. Sí, permítame un segundo. Solo antes de terminar, solo queríamos informarles también de que nos vemos el próximo mes. Vamos a tener un webinar de salud mental. Así que los esperamos el 21 de julio a las 9 a.m. Igual en la página web están todas las listas de eventos que nosotros vamos a estar teniendo, incluso los webinars. Y les dejo las redes sociales para que nos puedan seguir. Ahí los vamos a publicar las noticias, el video y la información de todos los webinars que nosotros estamos llevando. Gracias. Pasen feliz día. Muchas gracias. Feliz día a todos. Gracias, Mar.